Todo el mundo está hablando de lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump. Ese es el tema de los últimos días. La cosa está que arde en el norte y cuando la cosa está que arde en el norte se pone en candela en todas partes. Pero tengo que advertirte que la cosa está y estará en candela en otro sitio, en Cuba, y mucho antes de que llegara Donald Trump al poder. Y supongo que seguirá así después de que éste se vaya. Por eso, aunque el tema de lo que pasa en Estados Unidos sea importante, no, importantísimo para los propios Estados Unidos y para el mundo, y también para una porción importantísima de cubanos que residen en ese país, hoy queremos volver a hablar de Cuba, porque la cosa en nuestro patio sigue dando de qué hablar. Hay noticias y reflexiones nuevas en torno a la dolarización parcial, palabrita de moda, que están impulsando ahora desde el gobierno en Cuba. Sigue conmigo que ahora te comento en profundidad, como siempre, sobre estos temas que sé que te interesan mucho. Hace apenas unos días hubo una de esas mesas redondas de las que hay que hablar, de las que hay que ver. Yo sé que la mayor parte del tiempo ese programa no sirve para nada, que es aburridísimo y pesadísimo, pura ideología. Pero de vez en cuando se sueltan allí algunos peces gordos a hablar de cosas gordas que tienen mucho que ver con la vida de las personas en Cuba, con el precio de los alimentos, con el mercado de las divisas, es decir, con las cosas que realmente le importan a la gente. Y hubo una mesa redonda donde Randy Alonso estuvo sonriente, como siempre, para decirnos que eso que vimos con la tienda de Tercera y 70 a inicios de 2025, lo vamos a ver en todas las provincias del país. Es decir, que van a abrir más tiendas en dólares, tiendas donde de paso, y te lo advierto por si acaso no te has enterado, no se acepta el MLC. En esa mesa redonda, los peces gordos que participaron como ponentes o panelistas intentaron convencernos de que la dolarización parcial es una medida transitoria, escuchen bien, transitoria, de corto plazo, gradual y además necesaria para captar divisas en un contexto de crisis económica y escasez de moneda fuerte. Bueno, escasez para ellos, para las arcas gubernamentales sobre todo, para decirlo bien. Lo más relevante de esa mesa redonda fue el anuncio de que van a abrir más tiendas y mercados en dólares, en USD. Pero la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, dijo además que la dolarización no se limitaba únicamente a esa apertura de tiendas en dólares. Es decir, nos está diciendo que la cosa es más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Para colmo de males, tuvieron el descaro de decir, sin que les temblara la voz, que esta dolarización tiene el objetivo de desdolarizar. Es decir, que la apertura de tiendas en dólares se hace con el objetivo a largo plazo de fortalecer el peso. A ver cómo creemos esto. No me pregunten cómo se come eso, pero lo dijeron así mismo. Es una de las promesas más locas que he escuchado yo en los últimos años en Cuba. Y mira que se han hecho promesas locas últimamente. Como eso de prometer que cada cual podría tomarse un vasito de leche a diario, unas palabras que se tuvo que tragar Raúl Castro y que incluso fueron desaparecidas de la transcripción del discurso que dio en Camagüey allá por el año 2007. Es decir, que el objetivo principal es producir más para asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco. Y los que por algún problema de salud requieran ese alimento, incluso sin renunciar a la perspectiva de que otras personas pueden recibirlo en el futuro. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo aquí. En fin, que el gobierno cubano va a por todas a coger y acaparar los dólares que andan circulando en la calle, y para eso no les importa abrir montones de tiendas en dólares. Aunque si cogen a un privado vendiendo en dólares, ya hemos visto que le ponen multas considerables. Esto como aquel personaje de Pateando la Lata, el que decía que nadie toque nada, yo solo puedo tocar. Otra vez, en la mesa redonda nos dijeron el mismo cuento que cuando abrieron las tiendas en MLC, que el pobrecito Estado cubano intenta acumular divisas, porque esas divisas son esenciales para la importación de materias primas y la reactivación de la producción nacional. Pero lo que ya todo el mundo sabe, sí, lo que ya sabemos que va a pasar con todas estas medidas y estas nuevas tiendas que se van a abrir, que es que la desigualdad, que ya es bastante grande en Cuba, va a aumentar aún más. Y que esta nueva medida, que se enfoca sobre todo en captar divisas, en lugar de fomentar la generación interna de ingresos a través del desarrollo productivo real,
Será otro fracaso que alimentará eso que ellos dicen que quieren corregir, que son las distorsiones de la economía. Es realmente poco probable que dolarizando como van a hacerlo, puedan desdolarizar tan fácilmente luego como ellos han prometido. Por supuesto que en estos mismos momentos, aquello que se llamó lineamientos del partido debe estar en la última gaveta del último cajón del último escaparate de Díaz-Canel. Imagino que debe dolerles recordar aquel lineamiento que habla del proceso de unificación monetaria. Ahorita va y declaran esa frasecita como ilegal, lo de la unificación monetaria. Y el que diga unificación monetaria lo meten para villamarista, por contrarrevolucionario, vaya. La gente en Cuba no es tonta, aunque los invitados a la mesa redonda siempre nos traten como tontos. No hay que ir mucho tiempo atrás para saber y tener una línea clara, una idea clara de lo que ha pasado en pocos años. Primero, todo iba a ser en moneda nacional, porque el famoso CUC, el papelito de colores, era una distorsión que afectaba a la economía nacional. El CUC era el enemigo, malvado símbolo de la desigualdad y dualidad monetaria en Cuba, al que había que derrotar sí o sí. Pero luego de la nada surgió esa cosa llamada MLC, que ya no eran en billetes como los CUC, sino en una tarjeta plástica denominada en dólares u otras monedas internacionales reconocidas, divisas. El dólar en efectivo dejó de aceptarse incluso en los bancos cubanos. Nos dijeron que por aquello del bloqueo recrudecido, como les gusta esa palabrita, y de las sanciones contra Cuba, que tenían las bóvedas llenas de dólares y no podían hacer nada con él. Díaz-Canel dijo que no servían los dólares en efectivo. Pero luego algo pasó y el gobierno se fumó los fondos que la gente depositó para armar las cuentas en MLC y de pronto ahora otra vez el dólar sirve. Aceptan el dólar cash en estas tiendas como la de Tercera y 70. Todo esto es un breve resumen de lo que ha pasado en el último lustro en Cuba en materia monetaria. Primero sí, luego no, luego sí otra vez, luego tal vez. Ha sido un vaivén, un cachumbambé, pero claro, la ciudadanía tiene que confiar en esos buenos hombres que dirigen la economía cubana. Bueno, hombres y mujeres, vamos a ser inclusivos. Que a todas luces, estas personas saben lo que hacen. Nosotros somos simplemente ovejitas que corremos detrás del carro, berreando, pero no muy alto. Pero hay quien tiene buena memoria. Nosotros, por ejemplo, recordamos muchas de las promesas que nos han hecho. ¿Recuerdas cómo nos dijeron que las tiendas en MLC iban a ser primero para productos de alta gama? Que lo que se ganara allí iba a ser también dedicado en parte a reactivar la economía nacional y a surtir las tiendas en moneda nacional. ¿Alguien se acuerda de eso? Soy yo solo. O a lo mejor yo lo soñé. Lo que fueron las tiendas en CUC luego pasaron a ser tiendas en moneda nacional. Nos dijeron que con las tiendas en MLC se iba a abastecer de alimentos y aseo básico a esas tiendas antiguamente en CUC y que ahora eran tiendas en moneda nacional. No lo estoy inventando, lo dijeron en una mesa redonda de estas y todavía está en internet por ahí. Lo puedes encontrar si lo buscas bien. A la gente que tenía ahorros en CUC se los cambiaron por pesos cubanos a razón de 1 por 24. Luego, el valor del peso se desplomó, como todos sabemos, y se calcula que esas cuentas en CUC, que aquello tenía una equivalencia con el dólar, recuerden, han perdido más del 80% de su valor. Esta es una de las estafas más grandes que se recuerden en los últimos años en Cuba. Y es una estafa estatal, no se trata de un invento tipo Trust-Investing ni nada de eso. Fue el Estado robándole los ahorros a la gente. Ponte a pensar, por ejemplo, en un médico que tenía sus cuentas en CUC. Se pasó 10 años de misión en Venezuela o en Bolivia. Ahí al gobierno cubano le pagaron en dólares, en moneda dura, por sus servicios. Y luego el Estado le cambia esos CUC que tienen el banco cubano por pesos cubanos, a 1 por 24. Mágicamente, de la noche a la mañana perdió más del 80% de sus ahorros. Más del 80% de una década de trabajo. Qué cosita, ¿eh? Pero por supuesto, en la mesa redonda de hace algunos días, algún directivo habló de que se van a proteger y mantener las cuentas en MLC. Pero supongo que haya muy pocos cubanos que se crean el cuento. A ver, ya que lo dijeron, es seguro que van a mantener vivas esas cuentas en MLC. Pero ¿para qué alguien quiere saldo en MLC si las tiendas que venden en esa moneda cada vez están y estarán más desabastecidas? Al final están condenando a muerte al MLC sin tener el valor para declararlo por muerto. Lo que van a lograr es que las personas gasten, ya lo están haciendo, todo lo que pueden en MLC, gastar toda la MLC que les queda, para luego ir a comprarse una tarjeta clásica de estas, a volver a empezar el ciclo de una nueva estafa. Una estafa muy similar a la que hemos vivido con las tarjetas en MLC. La gente se pregunta, y con razón, ¿por qué no puede pagar en la tienda de Tercera y 70 y en las otras tiendas que se van a abrir similares con sus tarjetas en MLC? Si al final esas tarjetas fueron nutridas con dólares y euros y divisas fuertes. La pregunta es totalmente legítima.
Pero los funcionarios estatales no tienen una respuesta clara para eso, ni la van a dar. Y no tienen una respuesta porque se fumaron los dólares y euros que las personas desde el exterior pusieron en esas cuentas en MLC. Ya eso no existe. Esas tarjetas no tienen respaldo, como te hemos contado en otros videos en este canal. Lastimosamente, la gente se lo está dejando ya de preguntar. Y no tanto porque desconozca la respuesta, sino porque saben que al final en Cuba todos somos rehenes del Estado. Y para comer, al final hay que hacer o caminar por el camino que ellos nos marquen, así sea bueno, malo o regular. Eso o irse del país, que es lo que la mayoría desea o está en planes de hacer. Pero mientras el palo va y viene, hay que estar aquí. Por supuesto que Randy Alonso, en su papel de perrito de a dólar, que siempre mueve la cabeza afirmativamente con una linda sonrisa, tampoco preguntó por qué no podemos comprar en Tercer y 70 con tarjetas en MLC. Una pregunta así supondría un cortocircuito para su programa y para él mismo. Y él no está al frente de ese programa en función de periodista. Eso es lo que un periodista preguntaría, sino de propagandista, que apoya acríticamente todo lo que venga del gobierno y del partido. Yo no sé si ustedes recuerdan todo lo que pasó cuando en Cuba se sometió a discusión el Código de las Familias. Se debatió en todas partes, en todo el municipio, en todos los barrios, todo el mundo hablando de aquello todo el tiempo, de la noche a la mañana. Yo quisiera saber dónde los cubanos podemos consultar y discutir el dichoso plan del gobierno para corregir distorsiones en la economía. ¿Dónde está todo eso escrito en blanco y negro y puesto en algún sitio públicamente para su descarga, por ejemplo? Que alguien me explique por qué se discutió tanto el Código de las Familias y esto del plan para reactivar la economía, que también atañe a todos. Tenemos que tragar en seco todo lo que venga de arriba sin saber qué es lo que están planeando ni cómo van a sacar el país del enorme bache en el que está metido. Tenemos que creer y se acabó. Tenemos que tragar y se acabó. Trayendo a colación la famosa frase de Pánfilo Epifanio, el humorista cubano, tal parece que estamos ante la agonía de María Luisa Carrasco, MLC. María Luisa se está muriendo o la han mandado matar y no la han declarado públicamente. Mientras tanto, ahora campea por sus respetos en Cuba el señor Ulises Sánchez Domínguez, USD, que tomará el puesto de María Luisa Carrasco, que ha sido designada para ocupar otras funciones, para utilizar la jerga de nuestros burócratas cuando explotan algunos. Ah, y lo olvidaba, la corporación CIMEX ha aclarado en los comentarios de Cuba Debate que la nueva red de tiendas en dólares está vinculada a la actividad turística y a las necesidades de los turistas. Aún así vemos las imágenes de Tercer y 70 y lo único que vemos dentro sobre todo son cubanos comunes y corrientes. O bueno, cubanos comunes y corrientes con dólares. Por lo tanto, CIMEX dice que las futuras tiendas, las que se van a abrir en otras provincias y en otro lugar de La Habana, venderán en dólares. Esas que venderán en dólares tendrán un abastecimiento similar al de las tiendas en MLC, que no habrá diferencias en cuanto a productos o niveles de calidad. Eso han dicho, lo dijeron en Cuba Debate, lo pude leer yo mismo. Es increíble la miopía de esta gente o el descaro que tienen. Tienen la cara de concreto. Mienten y lo hacen a la cara sin sonrojarse. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Es decir, que son más descarados que miopes. Aunque no descarto que exista algo de miopía porque esta gente vive en otro planeta. No le falta la gasolina, ni el carro, ni la corriente, ni los alimentos. De modo que a veces les cuesta un poquito más entender cómo viven los cubanos de verdad. No sabemos qué tiendas en MLC ellos han visitado, pero es casi una constante que los mercados en MLC en cualquier lugar de Cuba están semidesabastecidos. Sobre todo desabastecidos de lo importante, de lo que de verdad se consume. Y es que la primera señal que tuvimos para saber que la MLC estaba en picada, que estaba condenada a muerte, fue que con esas tarjetas no se podía comprar el combustible en dólares que empezó a venderse a mediados del año pasado, en 2024. En definitiva, la verdad es esta. Por dura que sea, hay que decirla y reconocerla. Otra vez nos han metido el pie y nos lo están metiendo más profundo. Y al mismo tiempo nos piden que bailemos al son que ellos cantan. El son de la dolarización parcial se llama ahora. Entonces, ¿qué nos espera? Como diría Pánfilo, parece que estamos ante la agonía de María Luisa Carrasco, mientras que el señor Ulises Sánchez Domínguez viene a tomar su lugar por el momento. Tenemos varias preguntas para reflexionar aquí, todos junticos. ¿Qué pasará de verdad con los ahorros de los cubanos que estaban en MLC? ¿Por qué no se permite el debate público sobre estas medidas económicas como se hizo, por ejemplo, con el Código de las Familias del que te hablé? ¿Cuánto tiempo pasará antes del próximo cambio en el sistema monetario en Cuba? Es decir, para que se complete una nueva gran estafa estatal. ¿Y tú, qué opinas de estas nuevas tiendas en dólares que van a abrir por todo el país? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre la realidad cubana. Activa la campanita, recuérdelo, para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo material de Noticias Cuba. Chao.